Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en la Licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Hoy nos encontramos con el médico tradicional, don señor Verónico Dorantes García, el cual va a estar dentro de esta entrevista para conocer un poquito más del tema y generarnos personalmente más experiencia. Buenos días, señor. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? Verónico Dorantes García, 58 años. ¿En qué momento se dio cuenta del don que usted tiene? Desde los brazos de mis tías. Desde que era yo muy pequeñito. ¿Sus tías ya practicaban esta tradición? Practicaban los baños, los brebajes, atendían a la gente, inyectaban, ponían sueros, daban los primeros auxilios. A ella les había medio preparado un maestro. Entonces, ahí es donde ellos aprendieron eso. Y desde sus brazos, pues como no me podían dejar porque tenía yo que ir, y yo quería ir con ellos. Entonces llevábamos el pan, los huevos, la comida, las enchiladas, los bocoles a los enfermos y que había que bañarlos. Entonces ya desde ahí yo creo que yo ya empezaba yo a ver con los ojos qué hacían y siempre qué era lo que estaban haciendo. Entonces cuando yo ya empecé a tener el uso de razón, vamos a hablar como de 7, 8 años, ya yo solito ya iba yo a llevarles el jarro de atole, a darles con la cuchara, a atender los enfermos, a rezar por los enfermos, a ayudarlos a morir, a ayudarlos a que murieran con esa esperanza, con esa alegría. Entonces, así es. Entonces, pues yo continuaba esa labor de que había que ponerle unas hojas de hierba por acá y que para el dolor en la espalda y que para el brazo y bueno, en fin, a machacarlos, a molerlos. Incluso yo conservo mi metate, el metate de moler la masa que ya no se utiliza, pero aquí la utilizamos para moler los camotes, las hierbas, las flores, las semillas, las cáscaras de los árboles. Entonces todos tienen que ser así, porque no se puede de otra manera más que machacarla. De lo contrario, ya he experimentado que si agarramos un molino de esos de mano, de viejo, no funciona. O sea, tiene que ver también hasta la piedra, efectivamente. Así es. Tiene que costar. Tenemos esos botes donde se está macerando, donde se está fermentando las hierbas, las plantas. Tienen que ser 10 meses, 8 meses, 9 meses para que se fermenten. Entonces ya una vez que están fermentados, se abre, se hace la combinación y ya se envasa. Pero no podemos abrir un bote si todavía no está la fermentación completa. Se espuma. ¿No tiene el mismo efecto o qué es lo que pasa? Decimos se agria, se hierve. Haga de cuenta que empieza a hervir, como que le salen espumas y ya cuando va uno a abrirle, está todo subiendo y bajando, ya se echó a perder. Lo de meses en un ratito. Sobre todo no podremos abrir un bote si ustedes vienen bañados con jabón aromático o una loción. Entonces tienes que estar
tiene que ser natural. ¿Y por qué? ¿Qué efecto tiene? No lo sé, no lo sabría. Pero no es la misma calidad entonces. No es la misma calidad y se echa a perder el producto. Entonces tiene que ser que uno se haya bañado con jabón neutro o el llamado jabón huasteco o el sote. Siempre y cuando sea el blanco, que no sea el aroma. ¿Te das cuenta de cuántas cosas faltan? Muchas. conocer? Todo esto encierra un gran misterio. Por ejemplo, las plantas. Podremos servir una planta en un jarro, pero tiene que ser de barro. Y no se puede dejar la planta más de 40 minutos dentro del jarro, porque ya no le sirve al paciente. Y ya hay muchos pacientes actuales que dicen, yo no creo en las plantas, a mí no me curan, a mí no me sirven, así no, de esa manera no te sirve. Tienes que tener la fe precisamente para... Aparte la fe, yo creo los reglamentos tradicionales, ancestrales, costumbres de nuestros antepasados. Entonces, tienes que dejar que la hierba empiece a enfriar, pero que no se enfríe totalmente y se saca el gabazo, la basura, como decimos, y se tira. Quizás el té todavía no está tan aromático, pero es tan efectivo que después de 12, de 10 horas está tan sabroso, tan aromático, que ya no sirve para nada. Y digo, son años de experiencia que pues lo ha llevado a esto, ¿no? Su conocimiento. Tenemos los códices. Los códices son, por ejemplo, esto, una flor, un sol, que la gente no lo sabe. Yo, con una gran investigación en los abuelitos, ya solamente nos queda un viejito del que conoce esto. Ya no hay nadie, ya la mayoría murieron. Esto significa el mar, las olas. Entonces, el sol, la luna como flor. Entonces, todo esto, hay un gran funcionamiento como magnético sobre las plantas, que no la puedo cortar en luna tierna, no la puedo cortar pasada la luna, tiene que ser en luna llena o después del cuarto. Entonces se cortan las plantas, se seleccionan las semillas, las flores, y de esa manera se van a preparar todo la fermentación que vamos a tener ahí. Entonces, yo si le doy uno de estos y usted me dice, pero es que me siento así, sí, pero no te preocupes, en menos de 5 minutos tú te sientes bien. Estás afirmando, sin dudar. Sin dudar, porque yo sé que esto no se hizo de la noche a la mañana, sino son meses, reglamentos lunares, los reglamentos lunares que han llevado a conformar esa selección. Por lo tanto, te curan porque te curan. Así sucesivamente. El que más se nos vendió fue en tiempos del COVID, para desechar las flemas. Incluso, no sé si ustedes estuvieron aquí frente a la presidencia, cuando vinieron muchos doctores de Pachuca, y presentamos todo esto, y ellos se llevaron se llevaron una impresión de cómo funcionaban nuestras hierbas
en cosa de 10 minutos, sin respirador, sin nada, yo te hacía respirar y te sentías de maravilla. Y por ejemplo, ¿qué productos o qué hierbas y qué procedimiento llevó para poderse hacer? Pues el que contiene pues es la bugambilia conocida, ¿sí? El guásimo o el aquiche. Y de ahí pues se compone con la canela, el canelón, la hierbabuena blanca, la hierbabuena morada. Entonces todo eso son lo que compone. Y también llevó el procedimiento de embalsamiento de 10 meses. Sí, sí, así es. Entonces, va mucho más allá todo esto. Es una embarradita, como dirían por Va ahí. mucho más allá. Por ejemplo, si me preguntan ustedes y dicen, pero el COVID se nos vino de la noche a la mañana, ¿y dónde agarró tanto medicamento? Para esto, yo tuve una experiencia. A mí me reventaron las varices exofágicas. 5 operaciones tuve en el hospital de Ciudad Valles. En el transcurso de la operación, yo veía una gran guerra y una gran epidemia. O sea, sabía lo que Hacía iba a toda venir. una profecía. Hacía 3 o 4 años, cuando todavía no llegaba el COVID. Y entonces yo decía, ¿qué hago? Yo veía que cortaba rosas, yo veía cómo les quitaba la semillita a las rosas y me ponía yo a solearlas al sol, secarlas y a machacarlas. Y tuve que hacer eso, para que cuando se nos vino, Se estuvo preparando. pero yo no sabía. Fue como una luz que dijo, de alguna manera, prepárese porque viene. Pero yo no sabía porque la gente me decía, ¿y cómo sabes? Y yo lo único que decía, no lo sé. Dice, pero Algo se lo decían. ¿cómo sabes que va a pasar esto? Porque yo lo divulgué en Tulancingo, en un auditorio lleno de gente, en Pachuca, y les comenté todo esto y me decían, ¿cómo lo sabe? Y yo mi respuesta es, no sé cómo lo sé. Es más, no sé. Y después de ese suceso, ¿no ha tenido algunos sueños o vistas más, o igual de profesiones? Bueno, Siento que no. fue la única que ha podido experimentar. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan con esta? Son, no así muy seguro, pero échele la cuenta. Si tengo 58 y empecé de 13 años, ya, sí, sí, cuando la gente ya me conoció y ya no me dejaron ni a sol ni a sombra, ya toda la gente estaba sobre mí. 45 Ya toda una vida. Es toda una vida Todo el diálogo. que se siente como si no se hubiera pasado, pero que a la vez estoy cansado. Sí, no, no. Porque hay que andar de aquí para allá y de allá para acá. Y he participado en CECITES, en seminarios, en todo tipo de estudiantes. Y les ruego a cada uno que regresen y que vengan para enseñarles cómo se hacen los geles, cómo se hace la pomada, cómo se hace alguno de estos. Y que algún día pueda continuar esto, puedan venderlo a la gente que lo necesite. Y les va a salir tan efectivo. No como los medicamentos que están en el mercado Y farmacéuticas. naturista similar. también,
¿Por qué? Porque uno de ellos es que aquí me preguntaron otra pregunta que yo no supe contestar. Me dicen los médicos en Pachuca, esta fórmula, La leo. Dice fórmula, ázares, pasiflora, tila, manita, té de moro, flor de chayote, toronjil, mohuite, hoja de aguacate oloroso, damiana, raíz de shoboshi, raíz de camote dulce, raíz de pitaya, cola de gato, flor de sempiterna. así es. Dicen los médicos, es peligroso hacer una fórmula de este tipo. Lo que resulta es algo venenoso. Las tiendas naturistas tienen día 3, día 4, día 5, pero no más plantas. Y aquí hay un cóctel. ¿Cómo le hizo? Vuelvo a contestar. No lo sé. Y nunca, gracias a Dios, a la naturaleza, que se me haya muerto un paciente por el medicamento. O usted en el proceso de elaborar, Porque también se expone, ¿verdad? Al realizar todas esas cosas. Es que la salud es la salud. Es algo de mucho cuidado. Sus plantas y sus hierbas, ¿usted tiene un huerto No. o cómo las consigue o cultiva? No, las consigo en el bosque, en diferentes lugares, siempre y cuando se seleccione un lugar donde no anden caballos, perros. Ninguna misma. Ujú. tiene que ser un campo virgen, por decirlo así. Diríamos que sí, como por ejemplo en una laderita donde no anden animales. Entonces ahí vamos y cortamos la hierba. ¿Usted prefiere trabajar solo o en equipo? ¿Cómo lo usted? Proyecto apoyado por estímulos a la creación cultural de las huastecas. Incluí mis nueras, incluí mis hijos, incluí mi hija, bueno, toda mi familia los incluí, pero nadie sabe nada. ¿Usted es el niño? Nadie Es como- nace las fórmulas, Es como el pastor y que así soy. así es. Nadie dice yo me voy a dedicar a esto. No, hay quien etiqueta, hay quien llena, hay quien cuela, hay quien hace, si le digo ponle tanto de esto, ya me hacen las combinaciones. Hace un momento había comentado que le gustaría tener un aprendiz o le No gustaría uno, o sea, no uno. varios. Muchos. ¿Y estaría Muchos. dispuesto a enseñarlo completamente gratuito? ¿Tendría algún costo? No. No, porque yo lo aprendí sin un costo. Y me gustaría que esto no se perdiera, Que Ya, siguiera la tradición. que las se costumbres. siguiera esto. A lo mejor lo que son rituales, costumbres, va a ser muy difícil. El hecho de que digan, yo también quiero ver cómo a usted le pasó allá en el hospital, ¿no? Pienso que se puede dar, pienso que a lo mejor eso no se puede dar. Pero esto sí se puede dar. Entonces, esto yo creo que va a depender, como si esto fuera una misión muy especial que la persona tiene que hacer, en seleccionar bien sus plantas para que dé buen resultado. Que esté No. dispuesto, ahora sí que aprender de Que la esté mejor dispuesto a manera aprender, y la dedicación. sin importar la fe, porque yo creo que la fe no vale de nada
si no se obedece o se guardan los reglamentos que debe de tener. Entonces, la fe va mucho más allá, es muy diferente, porque ese ya encierra otro mundo, otra mentalidad, pero existe. ¿Cómo fue su adolescencia? Ay, sobre este medio, así sobre aprendiz, ¿cómo la vivió? ¿Tuvo algún problema con algunas personas? ¿En ningún momento pues tuvo detalle con otras? Por la medicina, Ajá. por todo esto, Por todo su conocimiento. jamás. Su adolescencia estuvo llena generalmente de... Nos cuenta que desde los 15 años nos puede decir que ya en su adolescencia estaba trabajando y aprendiendo todo esto. No aprendiendo, porque ya lo sabía. Ajá. Mejorando entonces su habilidad. Mejorando, o lo que yo no sabía era cómo se hacían la fermentación. Eso sí no lo sabía. Pero lo demás, ya sabía que tanto hay que hervir, cuánto hay que hervir, en qué tiempo, cómo cortarla, en fin. Todo. ¿Usted no maneja cantidades o es intuición? Yo creo que ya mi mano ya sabe sabe. lo que haga. Ajá. ¿Cómo podrías describir ahorita su adultez? Yo, Sí, con sus propias palabras. muy feliz, porque mi vida está llena, estuvo y está llena y rodeada de amor, porque yo di mucho amor y sigo cosechando mucho amor. Nunca tuvo ningún tipo de reto así que... No, para nada. Ahora sí que es fiel creyente a lo que usted da, va a recibir. Claro que sí. ¿Cuál es la visión que tiene sobre la medicina tradicional? Su punto de vista, su opinión que tiene hacia la medicina tradicional. ¿Cree que sea más efectiva que a lo mejor que la medicina en general? Ya que pues llevamos una medicina tradicional practicada desde que hablamos de la prehispánicos, de los prehispánicos. Si se usara todo como debe de ser, sí, pero se perdió todo esto, se ha perdido, porque la cultura huasteca, nuestra huasteca tiene una costumbre, yo diría, no sé cómo llamarle buena o mala, pero es de que hoy está cambiando, pero cuando yo era un niño, a lo mejor yo crecí, como le vuelvo a repetir, en amor, pero los que no crecieron en amor no podían ni mirar al abuelito, tenían que agacharse, no podían preguntar, como decir, le decían mamá a la abuelita, mamá, ¿por qué tiene esto aquí? Váyanse a sentar por allá. Ustedes no preguntan. Entonces, No tiene la paciencia. ¿quién te iba a decir de las plantas? ¿Quién? Nadie. Y esa fue la causa que se fue perdiendo el milagro de la planta, lo maravilloso de la planta, la magia de la planta, qué sé yo. Se perdió. Pero se perdió porque los mismos viejitos escatimaron conocimientos, porque era un niño, porque no tenía por qué estar preguntando,
era como faltar el respeto a los grandes. Ya nadie supo nada. Hoy pregúnteles de una hierba, ¿y cuál es esa? ¿No saben? No, sí. Y es que vaya que sí son, como dice nuestro compañero Luis, son conocimientos, antiguos. De hecho, las bases simplemente de muchos medicamentos y de la medicina, porque fue la rama principal que desembocó todo a lo que es hoy. sí, no nos extrañaría que los mayas, los aztecas hayan tenido sus libros llenos de infinidad de cosas. Sin embargo, están destruidas o no han sido descubiertas o simplemente pues la escritura no se ha podido descifrar. Son miles de Yo cosas. a la edad de 13 años llegó un sacerdote en la parroquia y caí como anillo en el dedo. Él me apreció mucho, mucho, mucho por mis conocimientos. Él decía, es que eres un niño que yo no he visto, pero me admira de tus conocimientos. Entonces, pues, yo le decía, ¿por qué? Dice, porque lo que tú sabes, hay libros que nunca tuve la oportunidad porque después él murió, pero me hablaba un tal Códice Bardiano, un tal Sagún, un tal no sé qué, que había la historia del nopal, del maguey, de cómo curaban y de cómo se curaban y de las plantas. Y yo sí fui una persona de las que, ¿y eso por qué? Muy ¿Y esto curiosa. por qué? Ajá, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entre ellos, ¿y Huejutla o aquí en nuestra región no tuvo alguien? Sí, el fraile Juan de Estancia. Hágale cuenta que me lo puso como con un sellito. ¿Qué? ¿Es un olvidado? Pero yo no sé si hay un libro. Me dice que ese fue el fraile que llegó a Huejutla y que también, ¿cómo se llama? Escribió como que todo lo que había acá, las en la cosas. región. Hizo su bitácora, ¿no? De conocimiento de hierbas, de todo lo Exactamente. que podía ayudar a la gente. Y se me quedó y nunca se me olvidó. Lo que nunca supe fue que si existe un libro, pero él me dijo que sí existe. Bueno, yo creo que no todo es para saber, no Hay todo, límites. hay límites. Entonces, yo un día soñé un misionero y soñé que escribía como con una pluma de guajolote, algo así, y soñaba yo las plantas y le dije a mi nuera y me las buscó en internet. Y el fraile es un fraile que murió hace más de 400 años por la parte del Perú, y las plantas existen ahí y sirven para curar lo que yo había soñado. No, y es que, digo, si nos referimos nada más a las plantas de aquí de la región, son muchísimas. Entonces, imagínense las plantas de otros países, de otros municipios, o sea, infinidad de características, de enfermedades que quizá todavía no existen, pero pueden curar. Entonces es como que un conocimiento de nunca acabar. Precisamente es
de vida. Así es. Actualmente, en el 99, me invitaron los médicos al Seguro Social. Ejercí como interrelación entre médico y médico tradicional. Entonces yo era el que unía, haga de cuenta que unía. Y nos pusimos a construir un jardín botánico que ya todo quedó destruido. Y les gustó mucho. De ahí, pues yo le empecé a echar muchas ganas y quise que se extendiera. Poco después me absorbe, ¿cómo se llama? Ya desapareció. Es Insolidaridad. Un programa que también abarcó todo esto, y también muchos años duré yo atendiendo, trabajando de manera voluntaria. Ahí aprendí los partos. Una noche yo soñé que tenía que hablar con el bebé. Estando yo en medio de ginecólogos, pero sí de esos pediatras, ¿cómo le llaman? Especialistas. Dicen que no hay un doctor que acomode un bebé, que no se puede acomodar porque el peligro es que se le enrede el cordón al bebecito. Bueno, yo le decía al bebé, te voy a dar tus nalgadas, acomódate bien. Platicaba yo con él, empezó a cantar una canción como que duérmete ya, como que de niño, como de un bebé. Y luego nomás le hacía yo así, solito se acomodaba el bebé. Ahí tengo, mire. A ese bebé. Ese bebé. Ese bebé se presentó en un festival cuando vinieron muchos estados del baño, el llamado pigmactilistio. Entonces lo presenté de manera cómo se acomodaba el bebé. Y no hay necesidad de estar torciendo. No, es cosa de hablarle, cantarle y luego despacito como que se le hace así. Y se acomoda con las nalguitas hacia arriba y la cabecita hacia abajo. Y empieza el trabajo de parto. Los doctores siempre me decían el grupo, siempre. Me fui a la raza, estuve en la raza también participando y siempre me decían el brujo de la Huasteca, el brujo de la Huasteca. ¿Y a usted le gusta ese término o lo toman por igual? Pregunté de dónde viene la palabra brujo y viene de la brújula. Entonces, la brújula era un aparatito que guiaba al marinero, ¿no? Entonces, hay de ustedes si no se conducen con un brujo, porque se van a perder en la vida. Hay que ir a que le den su limpia. Si no, pues vengan aquí y le damos su limpia. ¿Y qué pasó con el bebé? Dice que se presentó en un festival. ¿Habló con él? ¿Con el bebé? Sí. Ya estaba un poquito más grandecito. ¿Y cómo sabía que era él? ¿Por la mamá? Por la mamá. Es que le vuelvo a repetir, tengo muchos cientos y cientos, a lo mejor son miles de gente que vive agradecida con mi trabajo.
y que están tan felices. Y creo que el más feliz soy yo. Me siento tan feliz porque de ahí me han invitado a diferentes radiodifusoras y sigo estando en diferentes demostraciones que hasta el día de hoy cada día me voy cansando más, pero digo que ya no voy a ir y voy. Es que me gusta. ¿Tiene amor a la vocación? Mucho, muchísimo. Y es que en aquel tiempo, vuelvo a regresar, cuando conocí al sacerdote, me regaló un folletito en mis 13 años, decía que una monja había dicho: ¿quieres ver milagros? Vive con amor, da con amor. El amor hace milagros. El amor hace milagros. Y sin amor no hay nada. Entonces todo es fácil. Todo es fácil. No hay nada difícil. Siempre y cuando vivamos con amor. Es difícil que cuando alguien le ofende poderlo perdonar, pero ya hay una carga de amor que suple todo lo demás y ya no pasa nada. Una pregunta. A lo largo de su vida o su trayectoria, ¿ha tenido alguna experiencia que usted considere que resalta más? Así como la del bebé. Ajá, como de alguna otra que usted crea que... Quiera compartir. Ajá, que resalte. La gente que no puede tener hijos, la gente que no puede y que han dado 18 años, 20 años, o que ya le han hecho de todo y no puede tener hijos. Entonces, ¿Usted nos ha ayudado? así es. Con medicina o sin medicina. ¿Cómo lo ayuda sin medicina? Sin medicina, tocando, hablando con... le vuelvo a repetir, es que esto es muy complejo. Si las plantas oyen, si las flores escuchan, no florecen, pero usted les habla, usted se ríe, usted llora con ellos, usted le canta una canción y florecen. Es que sienten también. Bueno, ahora vamos con el cuerpo. Yo creo que es 1000 veces mejor que una planta. Una planta, si le dice vete al jardín de San Felipe, pues no va a ir. Pero ustedes, ¿Usted le hablaba un cuarto? sí, sí, así es. Por ejemplo, el susto, ¿cómo se cura? Hablando del espíritu. No podemos hablar con el alma. Con el cuerpo sí, y con el espíritu sí. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en la universidad, hacer algún jardín botánico, ¿qué plantas nos podría recomendar? Todas las de la Huasteca, Todas. todas las de la Huasteca. Y si quieren traer plantas de otro lado también se puede. Pero yo he sido una de las personas que aprecio todas las plantas de todos los estados. Pero me gusta presumir mis plantas. Sus raíces. Y que se den cuenta que aquí en la Huasteca tenemos arriba de 1500 plantas medicinales.
1500. De esas 1500, ¿cuántas usted ha manejado? Los que más manejo. Todas, porque sí, porque no se manejan todas al mismo tiempo, sino en alguna ocasión son unas, en otras son otras. Pero no hay una planta que jamás haya utilizado de aquí de Argentina. Sí hay alguna que no he utilizado, pero no sé cuándo la voy a utilizar, porque se va a llegar el día encontrarla. Y tenemos la guía que nos conduce a las plantas que son las abejas. Las abejas polinizan las flores y al polinizarlas, si están recién polinizadas, baja la intensidad de curación, pero si ya son plantas endémicas, ¿no? Ya son plantas que ya tienen resistencia para curar. Y también algo tendrán las abejas, porque pues no por algo también la miel no caduca. Las abejas lo que tienen pues es una comunicación entre una planta buena y una venenosa. Entonces jamás se va a sentar en una flor venenosa. Como parte o el objetivo de esta entrevista y de este proyecto de venir y buscar a una persona o un médico profesional es de que nosotros tenemos que aprender a realizar algún ritual para nosotros también posteriormente explicárselos a nuestros compañeros. Entonces no sé si usted tenga la disponibilidad en este momento de mostrarnos alguna práctica, algún ritual, algún tratamiento para cierto mal. De momento no, pero si regresan, con todo gusto. Los rituales son como muy sagrados, y va a depender para qué y para qué, que no es lo mismo. Entonces, es un ritual que no hay como que dice algo sencillo. No, ningún ritual es sencillo. Todos los rituales tienen un magnetismo que circula en lo que no se ve. Entonces, sí me gustaría, con todo gusto estoy para servirles. Así que no se tarde. Usted, así a lo largo de su vida, que ha visto ya muchas comunidades, ¿qué objetivo tiene? Por ejemplo, usted acercarse a algún momento, no sé, de sus reuniones y a explicarle todo lo que usted hace. ¿Qué objetivo tiene con todo eso? Siempre es ayudar, siempre es ayudar, siempre es dar ese dar de no sé qué, ese algo que qué será. Entonces es como algo lleno de misterio. Está, por ejemplo, el ritual que me dice el joven, pues se compone de una aromaterapia, de estimulación de los poros, por donde entra el bien de la planta, la energía de la planta, la medicina de la planta. ¿Sí? Entonces, ese sería un algo de dar. ¿Nos puede compartir su meta? Por ejemplo, ahorita ya lleva toda una vida
pero ¿qué ve más allá de usted? ¿Qué veo más allá? No veo nada. Nada más. Entonces usted ahorita ya está satisfecho por todo el trabajo que ha realizado. Yo creo sí, porque tengo una gran esperanza y una viejita, bien viejita, de como de 100 años, yo creo, ya murió, me decía que nosotros, después de todo este mundo que vivimos, los que hacemos todo esto, vamos a caminar en el más allá, pero nuestros pasos serán guiados por lo que hayamos hecho, y que esto nos va a ayudar a encontrar el camino, el descanso, donde no sé, La luz. posible. Así es. Porque nosotros, por ejemplo, para cualquier tipo de ritual, yo tengo una imagen que es de Jesucristo, ¿sí? Pero es europeo. Y yo debo de tener una imagen de un ser superior. ¿Y cómo se llama? ¿Quién es? No lo sé. Murió en una cruz. No lo sé. ¿Dónde vive? No lo sé. En cambio, no, pues está aquí, murió en una cruz, pues es de otra manera, pero a lo mejor es el mismo. A lo mejor es el mismo. Entonces el ser superior es el que van a necesitar ustedes cuando, ojalá nunca llegue el momento de tocar fondo, por una decepción, por un problema, ¿cómo se llaman los que depresión, por una depresión o por una enfermedad que no se pueda curar? Es cuando tocamos fondo. Yo creo que sí tiene mucha razón. Independientemente de qué es lo que creamos, yo siento que nosotros como seres humanos tenemos que tener algo en que creer, un apoyo, un bastón, ya sea una planta, ya sea una imagen, o sea, lo que sea. Precisamente por eso, porque cuando estás abajo, o sea, ¿a quién vas a hablarle, no? Así es. Entonces yo siento que... Yo cuando tenía como 16, 17 años, yo hablaba mucho con mi sacerdote y tocamos este tema y me dijo: ay de ti si hubieras nacido en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque la Inquisición te hubiera juzgado como hereje por la libertad que tú tienes de pensar. Es que me decía: ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Es que esto no me lo han enseñado, ni nadie me lo ha dicho. Esto es un invento mío. Es como esto. Entonces, si ustedes me dicen: ¿pero quién le dijo de estas hierbas? Es que este es uno de mis locuras. Es que todo esto es uno de mis tonterías. Dice: pues para ti te parecen tonterías, pero hay alguien. Exactamente. Y es cuando, poco después, como a los 18, 19 años, aprendí que tenemos que tener un ser superior. Y ese ser superior tiene que caber en nuestra nariz.
absorberlo, enviarlo al centro del cerebro. Vayan ustedes a, no sé si ya estuvieron, pero a algún lugar, no sé cómo se llama, pero es un aparatito que te ponen como cositas para ver si dices la verdad o estás diciendo mentira. El detector. O sea, es dependiendo la frecuencia Ajá, que dices si mientes o dices la verdad. ajá, pero ¿cómo se llama? Adiós, no la hagas. Bueno, la cosa, imagínense. Bueno, nosotros tenemos un huequito en esta parte de aquí y está vacía. Ahí no hay nada. Está el hoyito, pero vacío. Ese es el lugar de Dios. El lugar de... Cuando les chequen y piensen en Dios, todo queda en blanco. Yo tengo pacientes que están en el otro lado, son delincuentes y los han declarado inocentes. ¿Por qué? Porque si tú piensas en ese ser, todo se pone en blanco. Uh-huh. Y si tú piensas en lo que es en tu maldad, Así es. empieza a moverse todo aquello. Es el único que limpia de todo es Dios. El único que da la paz es Dios. No acabaríamos hoy. Tenemos todo un sinfín. Ustedes traen en su cabeza un llamado, ¿cómo se llama? Remolino. La gente le dice remolino, la ruedita Que hay esa. quienes tienen hasta 2, 3 remolinos. Así es. Bueno, ese remolino equivale a un huracán, al sistema solar. Y han visto que la fiesta del Día de Muertos prenden unas velitas con espiral, pues significa cómo vuela el alma. Nosotros cuando nos muéramos, todo va a estar calientito todavía, pero empieza a enfriarse los dedos de los pies y los dedos de las manos. Y por aquí es el último en enfriarse. Esta es la salida del alma. Entonces, la piña, ¿cómo tiene su espiral? Las rosas, el maíz, los pescados, las culebras, el caracol, todo se maneja en forma de espiral. El ADN es espiral. Quiere decir, es el misterio de la vida. Es el misterio de la vida. Por eso volvemos a regresar. Cuando nosotros caemos sin encontrar la salida, yo fui a Morelia a ser padrino de un grupo de psicólogos de graduación. En México tengo muchos ahijados que son doctoras y doctores. Y hemos platicado acerca de todo esto. Y muchos de estos estudiantes no podían y no podían.
Algunos abandonaron sus estudios, pero volvieron a regresar invocando al ser superior. Y lo agarraban. Es que tú te puedes creer que Dios está sentado en el cielo y es inalcanzable. Y no es así. Dios lo puedes agarrar tan pequeñito que lo puedes tener aquí en tu mano. Y lo puedes llevar contigo. Entonces, ellos regresaron a sus estudios, volvieron a sus estudios, matrimonios que se han separado, vuelven después de mucha tempestad, vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque existe el misterio de la vida. Un misterio que nunca va a ser Inexplicable. Eso es parte de la medicina. La otra, pues es la base son las hierbas. Pero, no sé, he estado en encuentros en Huejutla, en Cantocán, aquí, no sé si todos sepan lo mismo o cada quien sabe diferentes cosas. Yo respeto su forma de creer, pero mi forma de creer, esta es lo poco que hoy les pude dar a conocer. Muchas gracias, Muchas de verdad. gracias. Pero nuestro respeto de nosotros por ustedes. Llegamos con una noción y que ustedes compartieron otra diferente y la verdad es maravilloso. Y más porque, o sea, tiene esa, como dice usted, ese amor de poder compartir y no descatimar sus conocimientos. Exactamente. Porque nos vamos a morir. Y yo estoy seguro que muere el cuerpo, los conocimientos no mueren. Cuando se siembran, cuando se enseñan, cuando se quedan y se ponen en lugares fértiles, no se acaban. Pero cuando no, se termina. Y yo quiero seguir viviendo en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Le traemos igual un presente por su tiempo, por de amor, de todo corazón. No tenían por qué haberlo hecho. Esto no tiene. Pues yo les voy a quedar mal porque le pregunté cuántos vienen, porque aquí todos los que vienen se les invita algo o algo se les da. Ahora que sé. No, pues ya, ya nos no compartió no, mucho. hombre, sí. Pero ya. yo les dije cuántos vienen. No, pues ya nos veremos con el ritual que ustedes nos enseñaron. Y pues Planeen fíjate que su fecha y con todo gusto lo recibo. Sí. Incluso pueden venir otros que gusten. Ya habían venido antes, aparte de nosotros. ¿De dónde vienen? De Huitzilingo, o sea, de la Universidad de Huitzilingo.